Muy bien, hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estuvo su día? Ya estamos casi terminando la semana. Hoy día es jueves, mañana viernes y también termina nuestra semana de oración. Mañana termina en la noche. Esperando que la palabra de Dios haya sido una bendición durante los días que hemos podido reunirnos. Y esta noche tenemos un tema bien interesante. El título es El camino de la sangre. Y esto, lo que vamos a hablar esta noche tiene que ver con la salvación, ¿ya? Y cómo Dios en su infinito amor y misericordia ha establecido un plan, porque como hemos estado diciendo, el mayor interés de Dios es salvarnos, ¿ya? Así que vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? ¿De qué depende la salvación, hermanos? ¿De qué ustedes creen que depende la salvación? Ya, vamos a ver esta noche. ¿Ustedes se acuerdan que el día lunes Rahab se salvó aun cuando era? Porque no dependía de lo que tú haces o lo que dejes de hacer, ¿no es cierto? No importa. Vamos a leer estos textos, ¿ya? Y vamos a ver acá de qué depende la salvación. Y está muy relacionado a lo que vimos nosotros el día lunes, ¿ya? Libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver una de las primeras razones, ¿ya? De esa manera vamos a ver esta noche cómo podemos salvarnos, ¿ya? Daniel 12, 1 dice. Daniel 12, 1. ¿Lo encontraron? Muy bien, vamos a leer entonces. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en un libro. Daniel habla del tiempo del fin y habla de salvación. Según Daniel 12.1, ¿quiénes se van a salvar? Todos los que estén inscritos en un libro. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3.5. Apocalipsis 3.5. Dice Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Daniel dice que la salvación depende de que tu nombre esté inscrito en un libro. Y Apocalipsis dice que ese nombre que tú has inscrito en el libro de la vida puede ser que continúe o puede ser que ya no esté. Porque acá dice que existe la posibilidad que tu nombre igual, aun cuando tú ya lo hayas escrito, sea borrado del libro de la vida. Tenemos que tener entonces en cuenta que nuestro nombre puede ser borrado. Ahora, ¿por qué se va a perder la gente? Todos los que se van a salvar son aquellos que tienen su nombre inscritos en el libro de la vida. Y todos los que se van a perder, Apocalipsis 13:8, ¿ya? Está en el contexto del tiempo del fin, la adoración a la bestia, y dice el versículo 8: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ellos adoraron a la bestia. Apocalipsis 3 habla de la bestia. Esta gente que no tenía su nombre inscrito en los libros de la vida, lo adoraron a esta bestia. Y Apocalipsis 20:15 dice, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:27 termina diciendo, 21:27, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida. Entonces, hermanos, la salvación no depende necesariamente de lo que ustedes y yo hagamos o dejemos de hacer en nuestra vida. No importa cuán pecadores seamos. Pero si en un momento nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y permanece inscrito en el libro de la vida, vamos a ser salvos. Y los que no inscriban su nombre en el libro de la vida, no van a ser salvos. Entonces la gran pregunta sería, si la salvación depende de estar inscrito en el libro de la vida, la pregunta es, ¿está o estás inscrito en estos momentos? ¿Tú estás seguro en estos momentos que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Estás completamente seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Qué debes hacer para inscribir tu nombre en el libro de la vida? Vamos a ver. Muy bien. Quiero contarte una historia de un pastor y lo voy a contar en primera persona antes de ver este tema, en qué consiste inscribirse en el libro de la vida. ¿Ya? Es una historia real. Estaba saliendo de la predicación un sábado de mañana y después del sermón típico nos paramos a la puerta, ¿no es cierto?, a saludar a los hermanos. Y se acerca una hermana de la iglesia y me dice, pastor, urge que me visites a la casa para conversar con mi esposo. Pero en la semana ya habían venido a contarme otras personas de ese hermano, diciendo que lo habían visto ingresar a la iglesia católica. Y no solamente ingresó a la iglesia, sino lo vieron ingresar al confesionario. Y era un hermano de iglesia que ya llevaba más de 30 años de ser adventista. Ya era mayor, ¿no? Anciano, y fue también anciano de iglesia. Aun cuando él en ese año no estaba en ejercicio, él fue anciano de iglesia. Ustedes saben, hermanos, cuando un hermano de iglesia ya lleva años, ¿no?, años de ser adventista, ha sido de todo, hasta barrenderos y se deja. Y uno espera que los hermanos que ya llevan años en la iglesia sean el firmamento, sean el soporte de los demás hermanos, ¿no? Y cuando la hermana dijo, necesito que visite urgente a mi esposo, ya empieza algo raro está pasando acá, ¿no? Entonces, en esa semana fui a visitar a esa casa con el anciano de la iglesia, con el anciano, pero que era un joven. El típico hoy, la iglesia pone anciano de iglesia a algunos jóvenes, ¿no? Vamos a visitarlo y llegamos a la casa y cuando llegamos estaba la hermana, nos vio entrar, ¿no? Y nos dijo, ¿qué pasa? Ahí está en la sala. ¿Tú sabes cuál es la típica reacción de los hermanos cuando el pastor llega a su casa a visitarlos? Apagan la tele, apagan la radio, pescan su Biblia y se sientan como quien dice, así soy yo, ¿no? Te ven de lejos al pastor y apagan la tele y todo. Pero ese día habíamos ido a visitarlo al hermano y era la hora de las novelas. ¿Quién sabe a qué hora es la hora de las novelas? Las 2 hasta como las 7 de la tarde. Qué bien sale, hermano, de la hora de las novelas. Y bueno, digo que fuimos a la hora de las novelas porque el hermano estaba mirando una novela. Entonces nosotros pasamos y él ni siquiera nos saludó. No estaba ni ahí, ¿no? Y bueno, como ni siquiera nos saludó, nos sentamos. Y cuando uno no ve novelas, no sabe en qué va la cosa, ¿no? Y el hermano estaba atento mirando la novela. Y ahí sentados, nosotros dos, no sabemos cómo interrumpir, y se acabó la novela. Se acabó la hora.
¿Y ustedes saben qué viene después de una novela? Que bien sabe la hermana Anita, ¿no? Viene otra novela. Y el hermano estaba más que dispuesto a seguir mirando su novela. Entonces yo me ponía y me acerqué al televisor como quien queriendo apagarlo, ¿no? Y le digo, hermano, ¿podemos apagar un ratito la televisión para conversar? Y el hermano dice, no, pastor. Es más, yo no tengo nada que hablar con usted, así que me hace el favor de ir. Más ganas daba de apagar el televisor, ¿no? Y frente a esa reacción, pues no se podía hacer nada más, ¿no? Estaba en su casa, tenía todo el derecho. Y salimos con el anciano de la iglesia y la hermana que nos había invitado y nos había dejado entrar, sale y dice, disculpe, es que este viejo no sé qué lo pasa. Entonces yo le digo, hermano, no se preocupe, que dejemos lo que pase hoy, pero mañana voy a volver. Como quien dice, esto no se va a quedar así. Ganas daban de decirlo, de mejores lugares me han corrido, ¿no? Y fuimos para la casa del anciano, oramos con él y el segundo día regresé haciendo obra de colportor. ¿A ustedes alguna vez les ha visitado un colportor sin saber que ustedes fuesen adventistas? ¿No? ¿A ningunos? Los colportores tenemos nuestras técnicas para tratar de persuadir a la gente, ¿no? Y bueno, ese día llegué, cuando estaba llegando, a la mañana, el hermano era jubilado, sabía que estaba en su casa, tipo 10 de la mañana, y el hermano estaba regando su jardín, y al ver llegar, sí, de reojo me vio, ¿no? Y seguía regando. Entonces, acercándome, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal su día? ¿Cómo amaneció? Oiga, hermano, usted sí es muy preocupado en el jardín de la casa. Dice que esa típica frase, ¿no? Dice, un buen jardín, perdón, un jardín sin flores es como un hogar sin hijos. Y qué hermoso que está su patio, qué linda flor. Y el hermano dice, yo sé para qué usted vino. ¿Para qué? Usted quiere saber por qué ayer le eché de la casa. Ah, sí, me gustaría saberlo, o así entender un poco. Está bien, dice el hermano, pasa. Y hace pasar a la casa y le lleva a un lugar donde, típico, las casas grandes tienen un cuarto donde están las herramientas, un lugar más tranquilo, ¿no? Y el hermano me cuenta una historia, y acaba la historia. Él dice, mire, dice, cuando yo tenía 18 años, cometí un pecado atroz, un pecado que me marcó para toda la vida. Yo después conocí el adventismo, me bauticé, me casé, y dice, usted no sabe cuántas veces lo he pedido perdón a Dios. Pero usted no se imagina lo que es ir a la iglesia, estar en el púlpito predicando, y de repente se te viene a la mente todo eso lo que yo cometí, ese acto vergonzoso que me perturba. Usted no sabe lo que es sentirse cuando tú te acuerdas, estás dando estudio bíblico y vienen esos pensamientos de lo que yo hice. Y el hermano había quedado marcado, había quedado con esa culpa y no había sido capaz de liberarse de eso. Y hermanos, en realidad eso es lo que produce o provoca el pecado. Yo sé que todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Pero ¿qué dirías tú si en este momento ponemos frente de nosotros, acá, proyectaríamos lo que hiciste en el día, lo que hiciste hoy, el pecado que cometiste, el pensamiento de pecado que cometiste, si lo proyectáramos hoy, y si proyectáramos de lo que eres capaz de hacer? A eso Jesús lo llama la vergüenza de la desnudez. Es lo que sintieron Adán y Eva cuando pecaron. Se escondieron de Dios, tuvieron vergüenza. Y lo peor del pecado
hermanos, no es la muerte, aunque Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Pero lo peor del pecado no es la muerte, sino lo que produce entre el morir y entre lo que tú vives. La gente lo llama remordimiento, culpa, sentimiento de culpa, estrés, llame lo que lo llame, pero es culpa. Y eso es lo más grave lo que el pecado produce. Esa sensación de remordimiento, de decir, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Eso es lo más grave del pecado. Y eso tú lo puedes notar en la vida de Judas. Porque si lo peor del pecado fuese la muerte, pues Judas hubiese evitado morir. Sin embargo, él después de pecar, ¿qué hizo? Fue y se suicidó, buscó la muerte. ¿Por qué? La Biblia enseña que cuando Jesús venga, no sé si ustedes recuerdan el texto, cuando Jesús venga, muchos correrán de un lado para otro y dirán, rocas, montañas, caer sobre nosotros. ¿Por qué? Quiere que mueran para no ver a Jesús. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, traerá a juicio toda cosa buena o mala, dice el libro de Mateo. Y allí se pondrán a público todos los pecados ocultos y secretos que hemos cometido. Y es más fácil morir que ver, que ser delatados, porque lo más grave del pecado es la culpa y no poderse liberar de ella. Por eso el libro de Apocalipsis dice, yo te recomiendo que compres colirio, y luego dice, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para que cubras la vergüenza de tu Dios. Y eso es lo que sentía el hermano. Pero el hermano lo que no había entendido es en qué consiste la salvación. Hoy vamos a ver el camino de la sangre. Lo que él no sabía es que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, ha inventado un sistema que hace que tú seas considerado inocente. Dios inventó un sistema y lo fue a defender en el cielo, en el monte de Sión, fue a defenderlo, un sistema donde a través de ese sistema, cuando tú cumples o recorres ese proceso del camino de la sangre, cuando tú recorres ese sistema que Dios ha establecido, tú eres visto desde los cielos como una persona inocente. Para Dios, el pecado, para los seres celestiales, mira, que Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas, ¿no es cierto?, ante los seres. Ellos te pueden ver a ti tomando el cuchillo, matándole y con alevosía y con gusto de hacerle daño, y ellos dicen, esa persona es inocente. Y hermano, ¿eso es verdad? ¿Puede ser las cosas así? Con el sistema de Dios, las cosas son así. Y te voy a explicar más o menos en qué consiste esto. ¿Tú has visto a un perro llegar, cuando tú llegas a tu casa, viene y te huele las rodillas y te da vuelta atrás? ¿Tú has visto así a los perros? Ya. ¿Y has visto que el perro, ese mismo perro, de repente se enferma y vomita y luego come su vómito? ¿Lo has visto? Y después viene el perro, otro perro, y lo huele la cola, y el otro perro le da la vuelta y otra vez lo huele la cola. ¿Has visto hacer ese perro? Ya. ¿Por qué los perros hacen así? ¿Por qué los perros se comportan de esa manera? ¿Por qué el perro come su vómito? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque es limpio. No quiere hacer limpio lo que... No quiere dejar manchado. ¿Por qué los perros actúan así? ¿Tú has visto? Yo una vez vi en Discovery la conducta de una avecita y le toman la foto. La avecita volaba, se sentaba en una ramita y así.
Y así estaban todo el rato. Qué locura lo puedo decir. Pero ¿por qué ellos actúan así? Mira, tú has visto a un gatito. El gatito se acerca. Tú le prendes así una luz y lo haces así y el gatito lo sigue. Y le da manotazo. Y le sigue. Y le sigue. ¿O no? ¿Por qué actúan así? Ahí va. Porque así es su naturaleza. ¿Tiene la culpa el perro de ser así? ¿De comer su vómito? No. Ahora, raro sería que cuando un perro viene al otro perro a olerle la cola, el perro le diga, calmado, calmado. Eso sería raro, ¿no? Pero ellos se conducen así porque así es su naturaleza. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Pecador. Ahora, si tu naturaleza es pecaminosa, ¿cómo vives entonces todos los días tú? ¿Cómo? Pecando. Porque si tu naturaleza es pecaminosa, los pecadores pecan. Ahora, yo te digo, tú naciste en este mundo contaminado por el pecado. Por lo tanto, adquiriste la naturaleza pecaminosa. ¿Tú elegiste nacer en este mundo contaminado por el pecado? No. Entonces, ¿tienes la culpa de pecar? No. Los seres del cielo cuando te ven saben que tú eres un pecador. Tú no elegiste nacer en este mundo y tú ya naciste con esa naturaleza pecaminosa. Los seres del cielo te ven y saben que tú eres un pecador. Ellos no esperan que tú no peques, porque ellos saben que tú eres un pecador. Eso es tu naturaleza. Dios, Jesús, cuando te ven, no se sorprenden cuando te ven que tú pecas. Y tú no te vas a perder porque peques. Tú te vas a perder si no registras tu nombre en el libro de la vida. Y esto es lo que el hermano no entendía. ¿Cómo puede ser? Es decir, ¿cómo puede ser que lo que yo he cometido ante los ojos de Dios sea normal? Porque es así Él fue creado, su naturaleza es así. ¿Sí, hermano? Sí, pero la Biblia dice, si pegas deliberadamente, otra cosa ya. Ahí vamos a los puntos, ¿no? Ahí vamos a llegar. Muy bien. Entonces, ¿cómo poder? Mira, esto es cosa, vamos a la Biblia, esto es cosa bien santa. Vamos al libro siguiente. Levíticos capítulo 7, versículo 1. ¿Cómo es que tú puedes ser declarado inocente? ¿Cómo es que David, el que mandó a matar a Urías Eteo, puede ser declarado inocente? Si lo hizo, algunos dicen con ventaja y alevosía. Pero sin embargo, y cuando vamos al cielo, nos vamos a dar cuenta que él es inocente. Levíticos capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer. Dice Levíticos 7, 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Por la culpa. Dice, es cosa muy santa. La culpa, que es lo que te produce después de pecar, la vergüenza, la culpa, es quitada a través de una ley. Dice, aquí está la ley del sacrificio por la culpa. ¿Para qué se hacía el sacrificio en el pueblo de Israel? Para el pecado. Así como había una liberación del pecado a través del sacrificio, también hay un sacrificio para la culpa. Leamos lo que dice el versículo 7. ¿Ya? Dice, como el sacrificio por el pecado, así también el sacrificio por la culpa. Si hay un sacrificio por la culpa, donde tú ya no eres culpable, entonces tú eres visto como inocente.
como inocente. ¿En qué consistía eso? Vamos a ver. Bueno, yo les decía, en el monte de Sión, cuando ellos te ven, saben que nosotros somos pecadores, pero al mismo tiempo también, a través de este sistema que Dios ha establecido, somos inocentes, porque somos liberados de la culpa. Miren, la pregunta del universo es, si estas personas, si tú y yo, hubiésemos tenido la oportunidad que se les dio a Adán y Eva de no tener la naturaleza pecaminosa, de estar en el Edén, hubieran llegado al árbol, hubieran comido del árbol. Dios hoy te da la oportunidad de escoger, te ofrece una nueva naturaleza. Dios sabe, el cielo sabe que tú eres pecador, pero ellos quieren saber, si a ti se te hubiese dado la oportunidad de lo que se le dio a Adán y Eva, que ellos no tenían la naturaleza pecaminosa, ellos no lo tenían. Si a ti se te diera esa oportunidad de tener esa naturaleza, ¿hubieses comido del fruto del árbol que Dios dijo que no comer? Esa es la pregunta del cielo. Entonces Dios te da hoy una oportunidad de tomar una nueva naturaleza. ¿Y cómo es esa nueva naturaleza? Para eso Dios estableció el santuario. ¿Ya? El santuario. ¿Qué se hacía en el santuario? Muy bien. Otra más. Siguiente. Muy bien. En el santuario Dios estableció la forma de cómo tú y el pueblo de Israel pueden liberarse de la condenación, de la culpa. Y era a través primero del sacrificio. El pecador traía su ofrenda, un cordero, ponía sus manos sobre el cordero y hacía su oración, traspasaba su culpa hacia el cordero, y el cordero era sacrificado. Una vez que el cordero era sacrificado, la sangre del cordero era puesto en este pocito y era llevado hacia el altar, era llevado al lugar santo. Hacía un recorrido, el sacerdote hacía un recorrido, ¿ya? Ahora, todo lo que se hacía en el santuario es simbólico, ¿verdad? Es una representación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para liberarnos de la culpa del pecado y ser considerados inocentes, ¿qué es? ¿Qué representaba el cordero? A Jesús. Lo primero que tenemos que hacer para liberarnos de la culpa y ser inocentes es aceptar a Jesús. Marcos 16:16 dice, el que creyere. Lo primero que tienes que hacer es creer. Ahora, una vez que el pecador ponía su ofrenda de sacrificio, el sacerdote tomaba la sangre. El siguiente paso que hacía el sacerdote es pasar por otro mueble. Eso es el altar del sacrificio. Y luego del altar del sacrificio había otro mueble en el recorrido hacia el lugar santo. Eso era el siguiente. Ahí llevaba, y el segundo paso era el lavado. El lavado. ¿Y qué representa el lavado? El bautismo. El primer paso era la muerte del cordero, tomaba la sangre del sacerdote y pasaba por el lavatorio, el segundo mueble que conducía al lugar santo. Por eso la Biblia hoy enseña, una vez más, Marcos 16:16, el que creyere, primero cree y luego es el bautismo. El lavatorio representa el bautismo. Todos tenemos que bautizarnos y tiene que ser el bautismo bíblico, No sirve el bautismo de aspersión porque te lo hacen sin que tú creas, porque el primer paso es creer. Lo más importante es creer. Y a veces la gente dice, pero el ladrón de la cruz no se bautizó. Él no se bautizó porque no tuvo la oportunidad. Pero si él hubiese bajado de la cruz, hubiese tenido esa oportunidad de bajar de la cruz, tenía que bautizarse. Jesús mismo dio un ejemplo. Él se bautizó. Él no necesitaba ser bautizado.
pero él se bautizó. Cuando se le acercó a Juan, Juan le dijo, maestro, yo necesito ser bautizado, tú no. Y Jesús le dijo, conviene que así sea, para que quede como ejemplo. El bautismo es una cosa santa, no podemos excusarlo, tenemos que bautizarnos. Y luego viene el siguiente mueble. El siguiente proceso es, el sacerdote llega al lugar santo. Al lugar santo. Y en el lugar santo había 3 muebles. Está el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y después estaba el lugar santísimo. ¿Qué creen ustedes que representa estos 3 muebles? A ver, empecemos. ¿Qué representa este mueble? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, si tú hoy quieres ser libertado de la culpa, de la condenación, primero, aceptas a Jesús. Siguiente, te bautizas. Y el tercer paso, que es, recibes el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibes el Espíritu Santo? No es que el Espíritu Santo entre en ti, te posee y te hace hablar o te hace tener algo sobrenatural. No. Mire, vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 19. Isaías 30, 19. Perdón, 30, 21. 30, 21. Dice la palabra de Dios. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te habla desde la espalda, dice la Biblia. El Espíritu Santo no entra en ti, el Espíritu Santo te habla, te dice, por acá, camina por acá, esto sí, esto no. El Espíritu Santo te dirige, no te tuerce, no te fuerza, no te hace acciones sobrenaturales, no. El Espíritu Santo te muestra el camino a seguir. El problema es que los seres humanos nos acostumbramos a andar solos y no a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero si tú te quieres liberar de la culpa, tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, este lugar donde están estos muebles era conocido como, en hebreo, como palabra tamiz, que quiere decir continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú necesitas del Espíritu Santo continuamente, continuamente. ¿Y qué pasa cuando tú recibes el Espíritu Santo continuamente? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Entonces, tú vas todos los días para recibir el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que tú hiciste en tu naturaleza pasada, esa naturaleza que tú no elegiste nacer en este mundo pecador, esa naturaleza que tú no elegiste es la naturaleza de la carne. Ahora tú crees en Jesús, te bautizas y todos los días tienes que ir al lugar santo a recibir el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, la Biblia dice que ya no hay condenación, porque no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, tú haces caso a la voz del Espíritu. Ahora, yo te hago una pregunta. Todos los que son bautizados acá, ya llevan años en la iglesia, ¿todos los días recibes el poder del Espíritu Santo? Ahora, voy a suponer que tú dijiste, sí, lo recibo todos los días, que todos lo dijeron. Ahora, dice acá que los que reciben el poder del Espíritu Santo ya no andan conforme a la carne. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no? Ahora yo te pregunto, ¿pecaste hoy? Total, entonces, ¿recibiste el Espíritu o no lo recibiste?
Claro que lo recibiste. ¿Por qué me dices que tú pecaste? Porque el Espíritu Santo te está hablando a tu conciencia que en este día algo que hiciste no está conforme a la voluntad de Dios. Y tú estás reconociendo que sí cometiste alguna falta porque recibiste el Espíritu Santo. Porque lo estás haciendo vos. Porque si no dirías no. Porque ya tu conciencia ni siquiera te remueve. ¿Por qué la gente ve que todo lo que hace es normal y su conciencia no lo remueve? Porque no tiene, no escuchan la voz del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo no quiere decir que no pecas. Recibir el Espíritu Santo quiere decir que tú reconoces que pecas. Por lo tanto, cuando reconoces que has pecado, ¿qué haces? Y vas a Jesús. Y vas a Jesús. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que no pecan. Tú pecaste, el Espíritu Santo te habló que te equivocaste, tú lo reconoces y vas a Jesús. Y como vas a Jesús, para ti no hay condenación. Así está el cuento. Y a veces piensan, no, yo me bautizo y ya no peco más. No, la Biblia no dice que ya no pecas más. La Biblia dice que tú te bautizas y recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo leímos que te habla, te dice, te equivocaste. Por acá, esto haga, esto hace, esto no. El Espíritu Santo te dirige. Muy bien. Y esto tiene que ser todos los días. Ahí hay otro mueble. ¿Qué representa este mueble? Que tenía panes, almendras, higos, todo de comer. ¿Qué representa? La palabra de Dios. Alimento. La palabra de Dios. ¿Y cómo tú te alimentas todos los días? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la lección de escuela sabática, leyendo la matutina, escuchando sermones, escuchando música que te inspire, música cristiana. Así te alimentas tú todos los días. Y tiene que ser todos los días. Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días. Tú necesitas alimentarte espiritualmente todos los días. Y así es como oyes tú la voz de Dios. Cuando tú lees, cuando tú estás en dificultades, tú te acuerdas de lo que te alimentaste y dices, no, yo voy a confiar en Dios. El Señor dice en su palabra que no me va a dejar. Y también dice, no te desalientes, porque lees las promesas de Dios. Necesitas todos los días alimentarte espiritualmente. ¿Y qué significa el altar del incienso? La oración. ¿Cuántas veces al día debemos orar? El apóstol Pedro dice, no, orad sin cesar. Daniel oraba, dice la Biblia, 3 veces. Y el salmista David dice, de mañana al mediodía y a la tarde te buscaré y clamaré a ti y tú oirás mi voz. Tenemos que orar. Y cuando tú haces este proceso continuo, tú estás cumpliendo lo que Dios ha establecido por amor, este plan de liberarnos de la condenación y declararnos inocentes en el reino de los cielos. Y cuando Él venga, y si tú haces ese proceso continuo, cuando el Señor venga, tú vas a ser declarado inocente. Inocente, ¿no? Y luego, bueno, adentro están los muebles en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la Shekinah, donde se manifestaba la gloria de Dios, ¿no? Y ese proceso, ese recorrido, siguiente, la misma. Es siguiente. Y el otro. Muy bien. Eso es el camino entonces que Dios estableció, el camino de la sangre, ¿no? Tiene un inicio, en este caso, acá, con la confesión, con el reconocimiento de que necesitamos de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y termina acá, pero todos los días.
Olvidaba mencionar. ¿Y en qué momento inscribes tu nombre? Tu nombre no lo inscribes cuando se degollaba el cordero. Nosotros vimos una imagen del sacerdote con un pocito, ¿no es cierto?, donde llevaba la sangre. El sacerdote hacía todo este camino, se paraba acá y acá había un velo. Y el Levítico dice, allí llevaba la sangre y lo esparcía 7 veces, dando a entender que recién allí queda registrado el nombre. ¿Dónde lo hacía? En el lugar donde era conocido como el tamiz continuo. Ahí quedaba recién tu nombre registrado. Entonces, no necesariamente por eso Apocalipsis dice todos los que hayan sido inscritos y sus nombres no hayan sido borrados. Porque puede ser que tal vez tu nombre haya sido borrado, porque no has estado continuamente en el lugar santo. Tal vez hay días donde te levantas apresuroso y ni siquiera tomas la Biblia para leerla, no oras, durante el día no escuchas música cristiana, no te alimentas. ¿Qué pasa? Si la muerte llegara en ese instante, tu nombre ha sido borrado del libro de la vida, porque tiene que ser continuo. Es el lugar continuo donde tu nombre queda registrado. ¿Ya? Ese es el proceso de salvación que Dios ha establecido. El proceso que Dios ha establecido. Y eso es lo que el hermano no entendía. No me entendía. Ahora, cuando tú vas a Jesús y le dices, Señor, perdóname por lo que yo hice, pero ahora tú entiendes que tú lo hiciste, todo lo que hiciste, lo hiciste en una naturaleza que tú no elegiste. Y nosotros esta noche tenemos que decirle al Señor, Señor, no me gusta lo que hice. No estoy conforme con mi naturaleza. Cámbiame. Perdóname por todo lo que hice, pero lo hice en esa naturaleza pecaminosa. Yo quiero una nueva naturaleza. Y el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si tú quieres ser una nueva criatura, con mucha más razón, esta noche podemos decirle al Señor Jesús, Señor, no me gusta mi naturaleza, quiero que tú me des una nueva naturaleza. Amén. Y Dios nos lo va a dar. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y el Señor nos va a dar una nueva naturaleza. Amén. Él quiere darnos esa naturaleza que no es la pecaminosa, es otra naturaleza, esa naturaleza donde el Espíritu Santo te dirige, te guía, donde el Espíritu Santo te dice cómo y por dónde debes de caminar. Hermano, todos necesitamos renovar cada día y ir a Jesús y decir, Señor, cámbiame, transfórmame, dame una nueva naturaleza. Y el Señor Jesús nos lo va a dar. ¿Ya? En esta noche quiero orar con todos mis hermanos. Sí. Ahí. Me bajas un poquito el volumen. No lo pude conseguir nítido este canto. Pero este canto dice, no hay problema que Dios no pueda resolver. Ese hermano había cometido un pecado atroz. Y él sentía esa vergüenza que produce el pecado. Yo no sé qué hay en tu vida, algo que hayas hecho que te avergüence de haberlo hecho. Y que no te deja ser feliz, que no te deja tener paz. Yo no sé. Pero esta noche, a la luz de la palabra de Dios, Dios te ve y te dice, hijo, yo sé lo que tú hiciste, pero tú eres inocente. Tú no tienes la culpa de haber nacido en este mundo pecaminoso. Ahora, no te vas a perder por lo que tú hiciste, pero sí te vas a perder si tú no recorres todos los días del camino de la sangre.
Sí te vas a perder si tú todos los días no vas a Dios. Y si no registras tu nombre en el libro de la vida. Ahora, si tú en esta noche no estás seguro de que tu nombre esté registrado en el libro de la vida, yo te invito por fe, volver a registrar tu nombre en el libro de la vida. El Señor no se va a negar. El Señor va a escribir esta noche otra vez tu nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos creen en esta noche que necesitan inscribir su nombre en el libro de la vida una vez más? Que el Señor nos bendiga. Y yo voy a pedir que nos pongamos de pie para orar. Y en un momento, mientras yo oro, tú dile a Dios, tú sabes lo que tú necesitas que Dios te perdone. Solamente tú lo sabes. Dile a Dios que quiere que te ayude a cambiar y que te dé una nueva naturaleza. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en tu infinito amor y misericordia has previsto para nuestra salvación pasos que nosotros debemos de seguir. Querido Padre, nacimos en un mundo infectado por el pecado. Y cuántas veces, Señor, hemos cometido actos vergonzosos que muchas veces marcan nuestra vida y no nos permiten ser felices. Pero en esta noche, Señor, te pedimos por fe y con fe que tú borres esa culpa de nuestra vida. Que tú, Señor, transformes nuestra vida y nos des una nueva naturaleza. Tú dices en tu palabra, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso queremos, Señor, que tú habites en nuestra vida. Y cada día al despertar, cada día al levantarnos, podamos confirmar y decir, Señor, aquí estoy, soy pecador, pero cámbiame, transfórmame. Amén. Querido Padre, en esta noche, si hay alguien en este lugar que necesita, Señor, sentir ese milagro de transformación, si necesitas sentir esa paz que solamente tú puedes dar, concédelo, Señor, de acuerdo a su pedido, a su corazón. Amén. Querido Padre, gracias por tu palabra, que tú nos permites aún hoy con libertad poder estudiarla y comprenderla. Amén. Bendícenos y ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Ahora le vamos a pedir a un diácono que pase la ofrenda. ¿No lo sé?